Listo, agradeciéndoles nuevamente por la presencia de ustedes. Mil disculpas a rato si es que se me va un poco la voz, estoy un poquito agripado, pero vamos a dar la clase normal, no hay problema. Eh, la semana anterior nosotros habíamos revisado un poco sobre transformación de unidades. Luego de eso habíamos visto cifras significativas, notación científica, y hasta ahí creo que habíamos llegado, ¿no? Entonces usted observa que aquí se encuentran dos videos del tema o de los temas tratados, y adicionalmente a eso, pues hay los videos de cada una de las partes en las cuales nosotros trabajamos aquí. Hay una autoevaluación número 1, no sé si es que ya dimos, no tuvieron ningún inconveniente. Si es que hay alguna novedad, por favor me avisan en este momento. Si ya dimos la autoevaluación. Yo no he dado todavía. Ya. He estado con un poquito de exceso de trabajo y voy a dar las dos pruebas de este fin de semana. Perfecto. Entonces ahorita está habilitado, no hay ningún problema, no hay fecha de cierre, así es que puede nomás dar tranquilamente. Listo, gracias. Ya. Asimismo, en la semana número 2 se cargarán 1 o 2 videos, vamos a ver hasta dónde avanzamos. Luego se realizará la grabación o se subirá los videos de la clase y tendremos que dar la autoevaluación número 2. Recuerden que esto estará habilitado tal vez el día domingo, el día lunes ya, las preguntas para que usted tranquilamente pueda dar. Eso respecto a la parte de la plataforma. Ya. Ahora, en la asignatura, me avisan si es que por favor ahí estoy compartiendo. El módulo que nosotros trabajamos. Sí está, ¿no? Sí, Luis. Sí, licencia está compartiendo. Listo. Nos toca ver reglas para redondear números. Vamos, hay unas reglas específicas y la primera dice, cuando la primera cifra eliminada sea menor de 5, la última cifra retenida deberá mantenerse inalterada. Ejemplos. 6,53245, redondeando a 0,001. Esto hablamos de la primera cifra decimal es la décima, la segunda cifra decimal es la centésima y la tercera cifra decimal es la milésima. Entonces nos está que nosotros redondeemos a la tercera cifra decimal. Después de la coma contamos, el 5 vendría a ser nuestra primera cifra decimal, el 3 es la segunda cifra decimal y el 2 es la última cifra decimal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros aquí? Un momentito, voy a coger el marcador para ver si es que aquí mismo vamos haciendo el rayado y la explicación respectiva. Ya se está cargando. Ya. Entonces, justamente aquí, donde se encuentra el cursor, no sé si alcanzamos a visualizar, pero y si no, voy a poner una liñita vertical. Aquí es la tercera cifra decimal en donde nosotros vamos a intentar redondear. Ahí tenemos, 1, 2, 3 cifras. Entonces, ¿qué es lo que dice la regla? Si es que la siguiente cifra después de lo que quiero redondear es 4 o es menor a 5. Aquí puede estar el 1, puede estar el 2, puede estar el 3 o como en este caso el 4. Las otras cifras decimales no nos interesa, solo la que continúa. Entonces, como es 4, nos va a subir al inmediato superior. Dice redondeando a 0,01 queda 6,532. O sea, hemos copiado igualito la misma cantidad que está aquí. 6,532. Si el mismo ejercicio me dice ahora que redondee a décima centésima, solo 2 cifras decimales. De la misma manera, hacemos el corte en la segunda cifra decimal y después de esa cifra analizamos qué número es. En este caso es el 2.
Entonces el 2 es menor que el 5, va a quedar exactamente lo mismo, 6,53, 6,53. Entonces eso va a ocurrir cualquier cifra que sea después del corte, puede ser 1, como le decía, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4, no va a subir, se que mantiene exactamente la misma cantidad. Como aquí me pedía 3 cifras decimales, 532. Como aquí me pedía 2 cifras decimales, sería 53. Supongamos aquí que yo tengo el número 6, coma, lo mismo, ¿no? 532, 45. Y me dice que redondeando a 0,1. ¿Cómo quedaría? ¿Cuál sería el resultado? Voy a poner solo un signo igual. ¿Cuál sería el resultado si es que yo redondeo únicamente a una cifra decimal? Entonces, lo mismo, hago el corte en una cifra decimal, que en este caso es en el 5, y veo después del 5 qué cifra continúa. Continúa el 3. Entonces, no sube al inmediato superior, se mantiene como 6,5. Eso es redondeado a la décima en este caso, ¿no? Una sola cifra decimal corresponde a décima, 6,5. ¿Ya? Vamos a la segunda regla. ¿Qué es lo que nos dice la segunda regla? Cuando la primera cifra eliminada sea mayor de 5, la última cifra retenida deberá incrementarse en una unidad. Ejemplos. 7,35678 redondeado a 0,01. Ya veíamos que eso representa la décima, centésima, la milésima. Entonces nos pide que redondeemos a la milésima. Entonces yo en mi cantidad, ya ahí salió, en mi cantidad, entonces le hago el corte en las 3 cifras decimales que me está pidiendo, justamente aquí. Solo que no quiere escribir. Aquí. Ya, aquí hago el corte. Son 1, 2, 3 cifras decimales. Pero después de la cifra de corte, nosotros tenemos un 7. Si es que es 5 o mayor a 5, va a subir al inmediato superior. Pero ¿qué cifra sube al inmediato superior? La última. En vez de que sea el 6, pasaría a ser el siguiente número que es 7. Entonces, redondeado me queda 7,357, que es lo que tenemos acá. Vamos al otro, la misma cantidad, 7,35678, redondeado a 2 cifras decimales, 0,01, hasta la centésima. Cuento, 1, 2 cifras decimales aquí. Y analizo, después de esa cifra de corte es el 6. Entonces, como es mayor que 5, le suben 1 a la anterior. Ya no va a ser 5, sino tiene que ser el siguiente número 6. 7,36 vendría a ser la parte del redondeo. Continúo. Tercera regla. Cuando la primera cifra eliminada sea igual a 5 y esté seguida de por lo menos un dígito, la última cifra retenida deberá incrementarse en una unidad. Veamos los ejemplos. 12,352,510 redondeado a 0,001 queda, veamos cómo queda, ¿no? Entonces, me dice que redondea 3 cifras decimales. Yo cuento 1, 2, 3 cifras decimales. Aquí. Entonces, ¿qué me decía la regla? Cuando la primera cifra eliminada sea igual a 5 y esté seguida de por lo menos un dígito. Entonces, después del 5 yo tengo 2 dígitos aquí, el 1 y el 0. Entonces, aplicaremos la regla que decía que sube al inmediato superior. En vez de que termine en 2, la siguiente cifra va a ser el 3, 12,353, que es lo que tenemos nosotros acá. Vamos al otro ejercicio, 12,352,510 redondeado a una cifra decimal. 0,1 representa una cifra decimal. Asimismo, hago el corte. Y después de eso está el 5, pero después del 5 sí hay otras cifras. Por lo tanto, va a subir
a la anterior en una unidad. Ya no va a ser 3. La siguiente cifra es el 4, 12,4. Vamos a la cuarta regla. Y esta es la última, ¿no? Cuando la primera cifra eliminada sea igual a 5, seguida únicamente de ceros o sin otras cifras a continuación, la última cifra retenida deberá incrementarse en una unidad si es impar y deberá mantenerse inalterada si es par o cero. Veamos la regla lo que dice. El ejemplo, 2,16550 redondeado a 3 cifras decimales. Entonces yo digo 1, 2, 3 cifras decimales. Entonces la regla me dice, si es 5 y después del 5 o no hay cifras o hay solo ceros. Aquí hay un 0. Entonces dice que la última cifra retenida deberá incrementarse en una unidad si es impar. Entonces, ¿cuál es la cifra que nosotros tenemos aquí? El 5. Y el 5 es impar. Por lo tanto, sube al inmediato superior. Será 2,16 y este 5 sube a ser 6. La siguiente cifra, 2,166. ¿Por qué? Porque es impar, ¿no es cierto? Veamos ahora cuando es par. Nos pide que redondeemos a 2 cifras decimales, 0,1. Aquí tenemos 1, tenemos 2. Entonces solo es el 5, ya no hay más cifras después del 5. Y como ante la última o la cifra que queremos redondear es un número par, 8, es un número par, no sube al inmediato superior, queda como 2,38. Entonces va a subir si es que es impar y va a mantenerse si es par, pero siempre y cuando sea 5 o seguido de ceros, o solo el 5, ya no hay más cifras decimales. Esas corresponden a ser las 4 reglas de redondeo que nosotros tenemos aquí. Veamos si es que tal vez hay más ejercicios, ¿no? Aquí, este cuadrito ya hicimos la clase anterior de cuántas cifras decimales, cifras significativas, y aquí tenemos algunos ejemplos para nosotros poder practicar en la parte del redondeo dependiendo la regla, ¿no? Vamos a ver con el primero. Dice 7,628,49 redondeado a 0,01 queda. ¿Cuántas cifras decimales me quiere que tengamos? 3. Entonces yo digo 1, 2, 3. Como después de la cifra que yo quiero hacer el corte, quiero redondear, es el 4, no es mayor que 5, se va a mantener el número 7,628. Ahí ha permanecido y ya tenemos las 3 cifras decimales que me está pidiendo. Segundo ejercicio. Esta cifra mismo me pide que redondee ahora a solo una cifra decimal. Entonces hago el corte en la una cifra decimal. Y como después es solo el 2, no es mayor que 5, se mantiene 7,6. Y ahí tenemos una cifra decimal. Siguiente ejercicio. 12,426,53. Redondeado a cuántas cifras decimales? 2. 2 cifras decimales, hago el corte. Entonces, como si hay más cifras después del 6, subirá al inmediato superior, porque es 6. Si es 5 o mayor a 5, sube al inmediato superior. Ya no va a ser o no va a terminar en 2, sino la siguiente cifra terminaría en 3. 12,43. Y tenemos nosotros redondeado esa cantidad número 3. Tercera, cuarta. 12,426,75 redondeado a 3 cifras decimales. Cuento 1, 2, 3 cifras decimales. Después de la tercera cifra decimal hay un 7, por lo tanto sube a la anterior. Ya no va a ser 6. El siguiente número es el 7. 12,427. 12,427. Ya. Siguiente, número 5. Redondeado a cuántas cifras, dice a 2 cifras. 1, 2 cifras aquí. Entonces aquí ocurre que la siguiente cifra es 5 y está seguido de un 0.
Entonces aquí aplico la regla. Si es que es impar, sube, y si es que es par, no sube. En este caso, el 7 es un impar, va a subir 9,28. Ya. Número 6. 8,285 redondeado a dos cifras decimales. Hago el corte en la segunda cifra decimal. Es solo 5, ya no hay más cifras después del 5. Como la cifra anterior que quiero redondear es par, se va a mantener 8,28. Si es que fuese impar, ahí subiría. Si no, de lo contrario, se mantiene. 8,28. Este es 8. Ya. Séptimo ejercicio. 3,36461 o 51, perdón, redondeado a tres cifras decimales. Cuento, 1, 2, 3 cifras decimales. Entonces, después del 5 hay otra cifra. Entonces, ahí simplemente, como es 5 mayor a 5, sube al inmediato superior al 4. El siguiente número del 4 es el 5, 3,365. Siguiente. ¿Cuántas cifras tenemos? 1, 2, 3. Cuento, 1, 2, 3. Como es el 5, pero hay otras cifras que continúan, aquí no analizo si es par, impar, simplemente 5 mayor a 5 sube al inmediato superior, 6,728. 6,729 sería, ¿no? 729. Porque sube la última una cifra, ¿no? En vez de 8, el siguiente es el 9, porque es 5. 8,133,482,7, redondeado a 1, 2, 3, 4 cifras decimales. Cuento, 1, 2, 3, 4 cifras decimales. Pues después de esa es 8, es mayor que 5, sube a la anterior en una. Ya no va a ser 4, va a ser 5. 8,133. 8,133. 5. La siguiente cifra después del 4 es el 5. Y vamos a la última, 15,268,125, redondeado a dos cifras decimales, 1, 2. Entonces, como la siguiente cifra es 8 mayor que 5, sube a la anterior. En vez del 6, el siguiente es el 7, 15,27. Listo, este de aquí por si acaso es 8, déjeme ver si es que se borra rápido. Ya, sí se me borró. Aclaremos aquí que este numerito era 8. Puede hacer la captura ahí de los 10 ejercicios. Voy a reducirle un poquito para que veamos, ¿no? Ahí están los 10 ejercicios. Hecho el redondeo correspondiente. Siguiente tema, vectores. Unidad 2. ¿Qué es un vector? Dice, es el estudio de física o en el estudio de la física se emplean dos clases de magnitudes que son las escalares y las vectoriales. ¿Qué es una magnitud escalar? Es la que se define solamente por un valor numérico, es decir, el módulo, la magnitud o norma, en un sistema de unidades seleccionados. Y aquí tenemos algún ejemplo o algunos ejemplos de magnitud escalar. La distancia es una magnitud escalar 130 kilómetros. La temperatura es escalar 37 grados centígrados. La rapidez escalar 70 kilómetros sobre hora. La masa 150 kilogramos. El tiempo 24 horas. El volumen 220 metros cúbicos. Entonces, todo eso representa que es una magnitud escalar. Vamos a la magnitud vectorial. Es la que se define mediante un valor numérico, que es el módulo, la magnitud o norma, dirección y sentido en un sistema de unidades seleccionado. Ejemplo,
Vamos con la aceleración. Así se simboliza la A minúscula y una flecha en la parte superior. Eso vamos a identificar que es una magnitud vectorial por esa flechita. Esto es igual. 12i menos 25j y entre paréntesis metros sobre segundos al cuadrado, porque esa es la unidad de una aceleración, metros sobre segundos al cuadrado. Siguiente, desplazamiento, delta R, la flechita arriba. 125 kilómetros, punto y coma, norte, 60 grados este. Esta es una coordenada descrita. Tenemos el módulo, tenemos el ángulo, coordenada geográfica. Vamos a la última, velocidad. 70 metros sobre segundos y aquí me da simplemente un ángulo, 315 grados. Fuerza, F, 115, punto y coma, 235 newtons. La N mayúscula significa a partir de hoy newton en física, ¿no? Vamos a poner entre paréntesis la palabrita para que nos acordemos. Newton. Entonces, el valor que tenemos en este caso es en la fuerza 115, como decíamos, ese es el módulo, el tamaño, y 235. Entonces aquí hay dos componentes, ¿no? Componente en X y componente en Y. Eso tranquilamente lo podemos poner. Como es F, solo pondrá aquí F sub X sin flecha, porque es un módulo, pero no quiere F sub X. Y acá le ponemos F sub Y. Ya. Continuemos. Para representar gráficamente a las magnitudes vectoriales se utilizan segmentos orientados llamados vectores así. Entonces, este representa un vector. Aquí tenemos un nivel de referencia que le ponemos como eje X y tenemos esta trayectoria, ¿no? Desde el origen sale una flechita hacia arriba. Y como es una flechita, esta sigue infinita, por eso ponemos estos puntos suspensivos arriba y lo mismo abajo. ¿Qué nomás tenemos aquí? Este A como vector, siempre que veamos una flechita, eso significa que es un vector. Es todo esto que está aquí, ¿no? Este vector con el sentido. Si solo es A, es el tamaño. Entonces, si yo cojo una regla y mido, tal vez esta mida unos 2 centímetros, unos 2,5 centímetros, posiblemente. Eso representa el módulo. Y la dirección es el ángulo que nace en el eje positivo de las X y todo esto, el ángulo teta. Esa línea de acción del vector es que a veces solo tenemos este vector, pero necesitamos para cuestiones de gráfico de utilizar el graduador. Entonces, prolongar esta línea y prolongar la otra para que quede bien. Un vector en un eje queda definido por, y aquí tenemos algunas opciones. Literal A, su origen en el punto 0, que indica el punto de aplicación del vector. B, el módulo del vector, que es la distancia entre el origen y el extremo del vector de una escala seleccionada. La dirección del vector, que es el ángulo teta, esa es una letra griega, nada más se lee teta, que forma el vector con el eje positivo X en sentido antihorario. El sentido del vector, que está determinado por la saeta localizada en el extremo del vector, y la línea de acción del vector, en donde a lo largo de la cual se está dirigida el vector correspondiente, ¿no? Analíticamente los vectores se representan con letras mayúsculas, de preferencia y una flecha en la parte superior. Entonces, si tengo el vector A y la flechita. La magnitud del vector se representa con la misma letra, pero sin la flecha A o conservando la flecha para pero entre barras de un valor absoluto, ¿no? Podemos poner entre dos barras de valor absoluto y dentro de eso A como vector, sabemos que vamos a encontrar su módulo. Clases de vectores. Entonces aquí tenemos algunos. Vamos con el primero que se llama vector libre. Se denomina así cuando el punto de aplicación origen se traslada a cualquier punto del espacio sin
alterar el efecto de su acción. Ejemplo analítico, la velocidad de propagación de la luz en el vacío. Ejemplo. Entonces aquí tenemos un vector A y acá también tenemos un mismo vector A. Entonces se está dirigiendo hacia arriba. ¿Qué nomás decía? Dice, se determina así cuando el punto de aplicación origen se encuentra en cualquier punto o espacio sin alterar el efecto de su acción. Vector desplazamiento. Es cuando el punto de aplicación se traslada a lo largo de la línea de acción. Ejemplo, cuando el módulo o cuando un sólido rígido se le aplica una fuerza. Entonces aquí tenemos, ¿no? Está aplicando una fuerza al vector B, está aplicando otra fuerza al vector B como vector, ¿no? Vector fijo. Es cuando el punto de aplicación no tiene movimiento. Ejemplo analítico, la intensidad del campo eléctrico en un punto dado. Este es el gráfico, la flechita así mismo para arriba, y la letra C mayúscula con flecha significa que es el campo eléctrico de un punto dado. Vectores iguales. Son aquellos que tienen la misma magnitud, dirección y sentido. Ejemplo gráfico. Entonces tenemos el vector D, está hacia arriba y la flecha en la parte superior. Ahora, el vector E, asimismo, del mismo tamaño, la flecha hacia arriba. Entonces, ¿qué dice? Que el vector D es igual al vector E. Vector negativo, llamado también opuesto de otro dado, es cuando tiene la misma magnitud y dirección, pero sentidos contrarios. Ahí tenemos el vector F a la derecha y el vector menos F a la izquierda. Entonces, esto significa que es simplemente haber calculado el módulo, el tamaño de este vector. Vectores equivalentes son aquellos que sin ser iguales producen el mismo efecto. Ejemplo analítico, la fuerza aplicada para equilibrar una palanca de primer género. Vector unitario es aquel vector cuyo módulo es igual a la unidad. Se obtiene dividiendo el vector para su módulo así. Si el vector se llama el vector A porque está con la flecha, entonces su unitario es, el unitario de A es igual a A como vector sobre el módulo de ese mismo vector. Vector nulo es aquel en la cual el origen y el extremo coinciden con el mismo punto, es decir, su módulo es igual al centro y no tiene dirección ni sentido. Entonces, un puntito. Descomposición de un vector en el plano. Se define a un vector, decíamos, con la letra mayúscula A y una flechita arriba en el plano, mediante el par ordenado, el vector A, entre paréntesis, AX a Y, donde AX y AY son las componentes rectangulares del vector y son las proyecciones de dicho vector sobre los ejes coordenados. Todo esto se expresa como una suma vectorial de sus componentes así. Entonces tenemos el plano cartesiano. Esto representa el eje X o eje de las abscisas, el eje Y o eje de las ordenadas. Un vector ubicamos aquí en el primer cuadrante en cualquier punto. Eso representa el vector a X, a Y. Todo esto de aquí, desde el origen hasta la punta de la flecha. Ese representa el vector A y tenemos ahí algunas acotaciones, como por ejemplo esta parte de aquí, que representaría un lado, un cateto, vale 1, dice, no. El ángulo teta, la inclinación que tiene ese vector, el módulo A y AY y AX como componentes. Entonces el vector A es igual a AX más AY, es una simplemente suma vectorial. Si amplificamos trigonometría en el triángulo 1, tenemos. Entonces aquí aplicamos un poquito de trigonometría, pero a lo que nosotros queremos llegar es esto. A es igual. 10 minutitos se nos corta, así mismo, por favor, nos volvemos a conectar. Decía, la dirección del vector en función de su componente es, en el primer cuadrante, tangente de teta es igual a delta y sobre delta x.
En los demás cuadrantes, tangente de phi o de teta es igual a AX sobre AY. Ya, esto es lo que continúa, ¿no? Hasta aquí habíamos visto. Relación entre el ángulo teta está en función de phi, es este símbolo, ¿no? Caso 1, primer cuadrante, esquema. Entonces, este es del plano cartesiano, el eje X, el eje Y. Ubicamos un punto en cualquier parte de este plano cartesiano. Entonces, si sacamos en medidas, esto de aquí representa teta o phi, ¿no? Y este de aquí representa AY, que prácticamente es la misma parte del triángulo rectángulo que tenemos acá. Signos de las componentes, positivo en X, positivo en Y, y aquí se va a decir que los ángulos son iguales. El ángulo teta es igual al ángulo phi o rho. Segundo cuadrante. Ahora tenemos dibujado el vector en el segundo cuadrante. Primero la componente de X como está al lado izquierdo. Decía, este vector está dirigido hacia el lado izquierdo. Aquí está el eje X, el eje Y. Y ahí tenemos nosotros el vector A en el segundo cuadrante. El ángulo teta representa siempre desde el eje positivo de las X. Todo lo que está aquí representa el ángulo teta. Lo mismo acá, ¿no? El ángulo teta era solo esta partecita de aquí, como estábamos ubicados en el primer cuadrante. Este representaría el módulo de A y las componentes AX y AY. La componente AX es negativa y eso se está viendo porque va del 0 a la izquierda. La componente AY es positivo, ¿no? La compañera tiene el aula por aquí cerca, entonces sabemos que estamos llegando a tiempo. Pero para nosotros calcular el ángulo es una situación que hay que acordarse, que es si teta es igual a 180 grados menos rho. ¿Por qué 180 grados? Al dar una media vuelta hasta aquí, hasta el eje positivo de las X. Todo esto representaría 180. Ya decíamos que siempre en el segundo cuadrante, para nosotros encontrar el ángulo teta, vamos a tener que restar 180 menos phi, o eso pues analizamos gráficamente. Todo esto representa 180 grados desde el eje positivo de las X hasta acá. Todo esto es 180. Pero ahí le restamos el ángulo rho que estamos viendo. Tercer cuadrante. Asimismo, tenemos el eje X, el eje Y, y dibujamos el vector A en el tercer cuadrante. ¿Qué componentes tienen el tercer cuadrante? En AX es negativo porque va del 0 a la izquierda. El AY también es negativo porque va del 0 hacia abajo, menos AX, menos AY. ¿Y qué pasa para el ángulo teta? El ángulo teta va a ser en cambio 180 más el ángulo phi. ¿Por qué? Todo esto representa 180 grados, hasta aquí. Pero más el pedacito que es el ángulo phi. Acordarnos que en un plano cartesiano iniciamos con 0 grados. Aquí voy a tener 90 grados. Acá 180 grados. Y en esta parte de aquí 270 grados. El momento que demos una vuelta completa llegaremos a 360 grados. Entonces siempre cada cuadrante tiene 90 grados. Si yo sumo 0 más 90, 90, 90 más 90, 180, 180 más 90, 270 y 270 más 90, 90, 360 grados. Analicemos asimismo los signos que tenemos en las componentes. AX va del 0 a la izquierda es negativa y AY del 0 hacia abajo también es negativa. Pero ¿qué pasa con el ángulo teta? Aquí en cambio hay que sumar lo que rato restábamos, 180 más el ángulo phi. Asimismo, ya veíamos, ¿no? Que todo esto representa 180 y hay que sumarle ese valor de pi. Y finalmente en el cuarto cuadrante, eje X, eje Y y dibujado en el cuarto cuadrante. ¿Qué componente tiene AX? Como va del 0 a la derecha es positiva, pero la componente de AY del 0 hacia abajo es negativa. Ahora el ángulo va a representar todo esto, ¿no? Desde el eje positivo, todo hasta que llega al vector.
Para la componente en X es positiva, para la componente en Y es negativa. Pero aquí hay un cambio, que teta es igual a 360 grados menos phi, menos del valor que cuesta, menos del valor que nosotros tengamos en contra rho, ¿no? Ya vamos a ver en los ejercicios. Entonces aquí, resumiendo, hay que acordarnos que el ángulo teta en el primer cuadrante es el mismo ángulo rho. En el segundo cuadrante, teta es igual a 180 menos rho. En el tercer cuadrante, deja tu billetera. En el tercer cuadrante decíamos, perdón, tengo teta 180 grados más el ángulo phi. Y finalmente en el cuarto cuadrante hay que acordarse que es 360 grados menos phi, ¿no? Entonces, tanto en el segundo y en el tercero, en el segundo es 180 menos phi, en el tercero es 180 más phi, pero en el cuarto hay que acordarnos que es 360 menos phi. Ángulos directores. Veamos, todavía tengo 3 minutitos. Son aquellos ángulos que forman el vector con los ejes positivo, eje X, eje Y del sistema de coordenadas. Pueden variar entre 0 grados y 180 grados. No existe convención para el giro de dichos ángulos. Los ángulos directores en el plano son en el primer cuadrante y tenemos este dibujito, ¿no? Eje X, eje Y y un vector cualquiera. Entonces siempre el ángulo alfa es con respecto al eje X, perdón, y el ángulo beta, esta es una letra griega beta, es con respecto al eje Y. Eso es lo que dice aquí, ¿no? Alfa es el ángulo director que forma el vector con el eje positivo de las X. Y beta es el ángulo director que forma el vector con el eje positivo de las Y. Actividad en clase, dibujar los ángulos directores de los demás cuadrantes. La relación entre las componentes del módulo del vector llamado cosenos directores son el coseno de alfa. Por definición, el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, ¿qué es el adyacente a X sobre A? El coseno de beta igual a cateto adyacente a Y sobre el módulo que es A. Vectores base o unitarios. Los vectores unitarios en el plano son. Si esto representa el eje X, entonces por aquí estará el vector Y en el eje X a X. Este representa el vector Y, entonces aquí se encuentra AY y J hacia arriba, ¿no? Y a la derecha J hacia la parte superior. Y es el vector unitario en la dirección positiva del eje X. J es el vector unitario en la dirección positiva del eje Y. Por definición, los vectores, pues eso, bueno, ya sabemos que el unitario de AX es igual al vector AX dividido para su módulo. Arriba va con flecha y abajo va sin flecha. Y eso representa que es igual a I. Si multiplico en cruz, me quedaría que AX, este de aquí, es igual a AX por I. Lo mismo con respecto al AY. Reemplazando y obtenemos estas formulitas de aquí, ¿no? Dice que el unitario de A es igual al coseno de alfa sub I más el coseno de beta sub J. O, como hablamos del unitario, 1 es igual coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta. Resumen de ecuaciones, ¿no? Esto es lo que vamos a necesitar ya para los ejercicios y creo que me queda menos de un minutito para ir retomar la parte ya únicamente del resumen y los ejercicios, ¿no? En cuanto se corte, por favor, nos volvemos a conectar para la segunda etapa de la clase.